desengrasar un poco tanta batalla, y sobre todo porque a pesar de los elogios de Noelia, yo lo que estudio sobre todo es España y más en concreto Madrid. Entonces voy a hablar de los hijos de la Ramolino, hijos de la Ramolino, que era la madre, ¿no? Del señor Bonaparte y de la señora Ramolino. Y voy a hablar sobre todo de su hermano. Su hermano José, su hermano mayor, fue el que heredó el trono, o sea, el que fue designado por Napoleón para quedarse con el trono de España. Este José Bonaparte ya había sido rey de Nápoles, un sitio que parece ser que le era muy confortable y donde no tuvo grandes problemas. Y Murat era el que pensaba que después de los méritos que había hecho aquí el 2 y 3 de mayo, por ser cuñado de Napoleón, iba a tener el trono de España. Pues no, fue un cambio. Murat se fue a Nápoles, y donde no terminó muy bien, y José Bonaparte vino a España. Bueno, de hecho terminó, le derrotan a Murat en la batalla de Tolentino, cuando se va derrumbando ese imperio familiar que había hecho. Murat lo derrotan los austriacos en la batalla de Tolentino y lo fusilan. El hecho es que José Bonaparte viene a España, antes jura la Constitución, un 6 de julio jura la Constitución de Bayona, en Bayona. El 20 de julio entra en Madrid, en una entrada poco triunfal, según dice, pues no, bastante ignorado por gente y sobre todo políticos y nobles que tampoco querían verse señalados como traidores a la antigua monarquía. Y pocos días después, el 25, es proclamado, no coronado, es proclamado nuevo rey de España. En pocos días, en poco más de una semana, se dieron bastante prisa, cosa que no hicieron con el anterior rey, con Fernando VII, que aunque solo estuvo 10 días, pues no llegaron a proclamar, sino que se le proclamó posteriormente, ya en el exilio. El 19 de julio se produce la primera derrota del ejército imperial en España, en un pueblecito de La Mancha, en Bailén, invicto hasta la fecha. Esto es algo que no deja de ser un gran desastre para Napoleón, lo que esto puede suponer para su política en Europa, para su fama y para ese poder que los austríacos quieren volver a tomar después de lo de Austerlitz. Pero lo peor es pensar que su hermano abandona el reino. El 28 de julio José Bonaparte recibe las capitulaciones de la derrota, el 30 de julio hace las maletas y el 1 de agosto abandona Madrid. Abandona Madrid llevándose con él a todo su ejército, o a la mayor parte de su ejército, deja enfermos, heridos, lo cual a Napoleón todavía le enfada más, le disgusta más. O sea, ¿dónde vas? El hecho es que tenía miedo, tanto miedo que se lleva a su ejército para protegerse. Y este ejército ya empieza a comportarse en España como se comportó siempre las tropas de Napoleón. A su salida por la carretera de Burgos, la que ahora es carretera de Burgos, antes de llegar a Somosierra, por todos los pueblos por los que pasan, van saqueando, quemando y violando. El Molar, el Pedrezuela, el Bellón, pueblos que ahora conocemos, incluso uno de ellos, Gandullas, quedó totalmente destruido. Matan a las reses que no se pueden llevar, al ganado que no se pueden llevar, y queman las casas. Algo que parece que es parte de la guerra psicológica de Napoleón. No te metas conmigo porque luego ya sabes lo que te va a pasar. Napoleón inmediatamente habla con el zar, en Erfurt, se concentra en Erfurt, tiene una entrevista con el zar en Erfurt, en Sajonia, para pedirle que controle a Austria, lo cual en principio se compromete, pero no lleva a efecto, y
y reúne a su mejor ejército, concentra sus mejores ejércitos en lo que había en España, era tropa de segunda, mucha nueva recluta y ejércitos militares de otros ejércitos que había tomado bajo su mando. Pero ahora no, ahora va a traer a España lo más selecto, su gran arma. Se despide de Josefina, de Pepita, y inmediatamente viene para España. En España ha habido una serie de batallas entre una junta, la Junta Central Suprema, que es la que reúne el poder de todas las juntas provinciales que se han ido creando después de lo del 2 de mayo. Se reúne todo el poder en esa Junta Suprema y esa Junta Suprema intenta capitalizar en un solo mando todos los ejércitos de España. El de Castaños, vencedor de Bailén, el de la Cuesta, perdedor en Medina de Río Seco, el de... no me sale el nombre, el que ha impedido la invasión de Valencia. En fin, Blaque. No, Blaque es el gallego, el que está en Galicia. Ha habido distintos, bueno, algún éxito, algunos que no en el norte. José Bonaparte se queda en Vitoria y al pie de los Pirineos, por si hace falta seguir, y se ha rodeado de ese ejército que llevaba. Ese ejército tiene luchas con los españoles, y unas quedan mejor, otras quedan peor, pero en el momento en que Napoleón entra en Madrid, entra en España, en el momento que cruza, empieza a haber combates que ya son claramente victoriosos para Napoleón. En Espinosa de los Monteros se enfrenta con Blake, que aquí llamábamos Blaque. Y con la Cuesta. En Burgos, en realidad en Gamonal, que es un pueblo que ahora es un barrio de Burgos, se enfrenta con el conde de Beldever, y posteriormente en Tudela con la unión de Palafox y Castaños. Aquí hay dos problemas. Por un lado, la bisoñez del conde de Beldever, es un hombre que ha hecho carrera en la corte, que no es nadie, es un conde, pero no sabe. Entonces tiene una estrategia garrafal. Estando en una altura dominante, lo que hace es bajar al valle para recibir el ataque de los franceses que vienen. En fin, un desastre. Burgos es saqueado, es quemado durante varios días. Napoleón deja a tropa que obre a su capricho, y bueno, lo otro que iba a decir, en Tudela, entre Castaños y Palafox, no hay acuerdo, hay rivalidad. La que ya manifestaron en Madrid a la hora de elegir a un líder, a un jefe, se manifiesta en la propia batalla. En Espinosa de los Monteros pasa otro tanto, entre Blake y la Cuesta. La Cuesta había querido ser el nuevo jefe. La Cuesta, sin embargo, había perdido varias batallas, y aunque en puridad por nombramientos de Fernando VII debía de ser el que encabezara, pero sus fracasos. Sin embargo, Palafox era un hombre de éxito, por lo menos se le adjudicaba el éxito de la retirada del sitio de Zaragoza, y Castaños el de la victoria de Bailén. Entonces, los egos ahí entraron en lucha. Así que una vez sometidos estos tres sitios, y sometidos sobre todo estos tres ejércitos, el camino hacia Madrid pasa por Somosierra, y ese es el objetivo. A Somosierra se plantea una defensa bastante eficaz. Por desgracia, Napoleón cuenta con unos kamikazes que quieren hacer méritos, que son la caballería polaca. La caballería polaca, prácticamente todos los hombres de la caballería polaca sucumben, pero consiguen derrotar las tres baterías que sucesivamente hay en el puerto, con lo cual pues al final consiguen pasar. Al día 2, pocos días después, porque lo de Somosierra es el día 30, el día 2 Napoleón llega a Madrid. Llega a Madrid y rodea a Madrid, sobre todo por el norte y por el este.
su estrategia es bombardear las puertas de Madrid, la puerta de los Pozos, la puerta de Fuencarral, la puerta de Conde Duque, los sitios estos que había para entrar en Madrid, sitios muy frágiles, porque realmente es la entrada de los comerciantes, entrada y salida de viajeros, y la defensa es un muro de la época de Felipe IV. Todavía podéis ver un trozo que queda al lado de la puerta de Toledo. Es un muro de mampostería que no está a la defensa de... Pero los cañones que trae Napoleón son de bajo calibre y a pesar de eso pues le cuesta romper esos muros. No así los del Retiro. Los del Retiro son mucho más frágiles, son la finca de la propiedad real y por ahí es por donde consiguen hacer brecha, pasan al Paseo del Prado, en fin, ya me estoy metiendo en el libro. Sigo, Madrid, rápido. Total, en 2 días Napoleón entra a Madrid. Firma los 7 decretos, de los cuales, pues bueno, pues, no quitándole la razón a Noelia sobre el liberalismo de Napoleón, a mí lo del Tribunal de la Inquisición pues no me parece mal, aunque tampoco soy de los de la leyenda negra. La Inquisición en España no me parece que fuera como ha sido en otros países, pero bueno, vale. Y que era el otro, bueno, pues hay otras cosas que me parecen insensatas. Yo criticaría ese furor en contra de la Iglesia. Uno de ellos es reducir a 2/3 partes las propiedades de la Iglesia. Fruto de ello, pues nosotros ahora conocemos la Plaza de Santa Ana. ¿Y por qué de Santa Ana? ¿Y por qué de los mostenses? ¿Y por qué de San Miguel? Todas estas plazas o mercados que ahora conocemos son fruto del expansionismo bueno, pero esto ahora lo contaré. El caso es que pasa como no llega a 3 semanas en Madrid, finalmente entra en Madrid. O sea, él está en Chamartín de la Rosa, donde la estación de Chamartín, que es donde tenía un palacete el Duque del Infantado, y como el Duque del Infantado, que primero se había hecho amigo de José Bonaparte, pero luego ha formado parte de la Junta de Defensa, pues es enemigo. Entonces ocupa Chamartín y prácticamente está allí todo el día, excepto cuando tiene que salir a pasar revista a algunas tropas y una visita que hace a Madrid. Y ahora enlazo con lo que decías tú de las pirámides. Una de las cosas cuando entra al Palacio Real, aparte de decirle a su hermano vas a estar mejor que yo, es que pide que le indiquen dónde está el retrato de Felipe II. Y ante él se queda unos minutos contemplándolo, admirado. El caso es que, como antes contaba José Alberto, que le pasaba en Rusia y pues también le pasó en España. Se enteró de que el general Moore estaba bajando hacia el sur. El general Moore, que estaba en el noroeste de España, bajaba hacia el sur. Entonces, en principio va por él y cuando ve que ya tiene fuerzas suficientes para que le hagan frente, empieza a escuchar que en París empieza a ver cosas raras. Si fuera la película dirían que Josefina le estaba poniendo los cuernos, como dicen en Egipto. Lo cual también es cierto. Lo que le pasó en Egipto. Bueno, lo cual también es cierto que le ponía los cuernos. Pero que le pusiera los cuernos no quiere decir que se fuera, se iba por razones más bien políticas. Y yo resumiría, a pesar de lo que dice Noelia, y yo le agradezco de que soy un experto de la guerra de independencia, bueno, sé un poquito. Resumiría en este gráfico una guerra que ahí aparece. Esto es un libro muy antiguo, de los que estudiábamos en el colegio. Es que me suena es el tipo de dibujos que aparecían en nuestras enciclopedias. Pero bueno, resume muy bien todas o muchas de las batallas que hubo. Ciertamente, fue una larga guerra que duró 6 años, en la que en España murieron 500.000 de personas. Los franceses también dicen que murieron 200.000, pero bueno, no haber venido, ¿no?
Además fue muy gravosa. Tanto los ejércitos como las guerrillas sobrevivían a base de lo que podían encontrar en el terreno que pisaban. Entonces, esto desanimaba mucho a los agricultores y ganaderos a realizar su trabajo. Entonces, por lo menos a aquellos que no habían tenido que abandonar sus tierras para ir a la batalla. Esto llevó a una carestía importante de alimentos, con lo cual a una hambruna también importante. Y no solo en el tema de las cosechas, que también fueron malas, concretamente entre los años 11 y 12, que es cuando conocemos como la hambruna de Madrid, sino que también hubo muchas industrias que desaparecieron, como la textil lanar. Ahí también habría que añadir la ayuda de Wellington, que es como llamamos los españoles a Wellington, de cargarse fábricas, aparte de la porcelana en Madrid, por cuestiones estratégicas, siempre. El transporte de mercancías también se paralizó porque los caminos estaban tomados. Y eso también contribuía al tema de la alimentación. En sitios como Madrid, pues como pasó en la Guerra Civil, es un sitio que no tiene capacidad de autoabastecerse, sino que depende de lo que viene de fuera. Las guerrillas impedían la entrada de alimentos y de productos a Madrid y de los correos. El correo, antes cuando decía José Alberto de que Napoleón controlaba todo el terreno, yo lo que tengo entendido es que lo que tenía es una comunicación impresionante. O sea, tenía una mensajería que le permitía saber en cada momento dónde estaban los suyos y qué iban a hacer, ordenarles y además una disciplina férrea con sus generales. O sea, no vas a hacer esto, vas a hacer lo que yo te diga. Y eso, desgraciadamente, no existía para nada en España. Bueno, aparte de eso, ya terminando con lo de la guerra causó una deuda que 20 veces superior a los ingresos anuales. O sea, que todo estaba muy malito. Pero no solo era la guerra, es que las causas de la guerra, o sea, los saqueos eran una constante y la violencia, sobre todo en concreto, las violaciones contra las mujeres era un clásico. Pero yéndonos en concreto a Madrid, a mi pueblo, la declaración que pongo aquí de traidores y enemigos a España fue que se dio orden de perseguir, encarcelar y confiscar los bienes de los duques del Infantado, el duque de Híjar, el duque de Medinaceli, etcétera, 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 obispos, la requisa de las producciones de vino, de aceite, de legumbres, de trigo. Los mejores abastecidos tenían que ser los militares franceses. Y el expropiese que comento aquí, pues las casas del Duque del Parque, del Marqués de Ariza, de Camarasa, algunas de estas casas que todavía conocemos de Madrid, todas ellas luego para ser vendidas, con lo cual la bolsa de José Bonaparte, bueno, que dedicaría a su gobierno, entendemos, o no, pues se incrementaba. Pero bueno, nos dio mucho circo, aunque poco pan. Carlos IV había prohibido los toros. No le hacía gracia. Bueno, eso no es nuevo, ¿no? Hay políticos que están en contra y los de aquella época pues serían especialmente sangrientos. Entonces, la verdad que fue una iniciativa del ayuntamiento para agasajar a José Bonaparte, pero José Bonaparte lo vio bien y permitió que se hiciera, incluso que se hicieran obras en la plaza de toros que estaba, la plaza de toros de las Ventas, que ahora conocemos de las Ventas, no estaba donde está ahora, sino que estaba al lado de la Puerta de Alcalá. Pues durante el tiempo que Carlos IV, desde el periodo ese en que Carlos IV había prohibido que hubiera corridas, pues la plaza tuvo fue muy perjudicada en cuanto a mantenimiento y tal, tuvo otros usos y tal. Entonces José Bonaparte quiso que los espectáculos taurinos volvieran y más, y permitió que se volvieran a utilizar máscaras en los carnavales,
y volvió a permitir que se celebraran peleas de gallos. Es decir, era muy importante que los madrileños estuvieran distraídos. Él también se distraía. Él también. Conocemos el dicho aquel de la condesa de Jaruco, de la señora condesa tiene un tintero donde moja su pluma José I. Y bueno, pues, pero como pocos días después de estar en Madrid, tuvo que marcharse, porque en esos tierras se aprovechó muy bien, lo aprovecharon muy bien los dos, la condesa y él, y tuvo que marcharse a Vitoria, huyendo de Castaños, que todavía tardó un mes en venir a Madrid. Pues estuvo entreteniendo con la mujer del marqués de Montehermoso. Como luego pudo venir a Madrid, pues volvió otra vez con la condesa de Jaruco, pero esta señorita, que había sido amante de Lucien Bonaparte, cuando este había sido embajador en Madrid. Pues, o sea, bueno, pues era una señora muy alegre, pero para entonces ya era Mocita, la hija de la condesa de Jaruco, y esta fue su amante. Pero bueno, parece que es mucho, pues no, para él no. Una cantante italiana de ópera llamada Fineschi fue su amante, una francesa llamada Nancy Dergeus, todavía no domino el francés, cuyo marido hizo pingües negocios en suministros a las tropas francesas, y incluso la baronesa de Burke. La baronesa Burke, que era la esposa del embajador de Dinamarca en aquella época, no solo los maridos no tenían mucho problema para que sus mujeres fueran con otros, pero sí sabían aprovecharse de ello, o sea, de eso sacar beneficio. Y bueno, la verdad es que nos dio una moneda y nos dio una bandera. José Bonaparte, como podéis ver en la estrella esta, como todos los hermanos eran masones, y se atribuye a él el que trajo la masonería. Bueno, la verdad es que años antes, a mediados del siglo XVIII, ya el conde de Aranda había fundado la Gran Logia de España. Y respecto a lo que decía antes, pues Alberto, de los apelativos que le dedicamos, lo de Pepino, pues era por lo de Pepe. O sea, es que en este gráfico se condensan varios motes. Lo de que era bebedor y jugador, porque por eso lleva esa chaqueta, esa casaca de naipe, hecha con naipes, es una cuestión de impuestos. Declaró bajo los impuestos enormemente en estas dos cosas, en la fabricación y venta de naipes y en las bebidas y en la dispensación de bebidas. Es decir, en las botillerías ampliaron horario. Ampliaron horario que había sido muy restringido precisamente cuando los franceses ocuparon Madrid. Pero beber, aunque otra de las coplillas que decían, es decir, no quiere Pepe ninguna bella, quiere acostarse con la botella. Como habéis visto, no es así. El apelativo que sí se ganó a pulso fue el de Pepe Plazuelas, que antes ya os contaba con todas las plazas con nombres de santos. Él decía, bueno, hay mucho biógrafo buenista que dice que es que quería tener un Madrid como su París. Bueno, sí es cierto que Madrid había muchas casas con materiales muy fácilmente inflamables, estaban muy apretadas unas viviendas contra otras, lo que daba el espacio. Recordad lo que os decía la cerca esta, que pasaba por la puerta de Toledo y por las demás puertas, es decir, por lo que llamamos los bulevares, Carranza, Alberto Aguilera, o sea, pues fuera era campo, las nuevas construcciones se hacían donde se podía. Entonces sí era un saneamiento interesante. A mí lo que me repele, como os decía antes, pues que lo haya hecho cargándose pues la iglesia de San Miguel, la iglesia de San Martín, donde ahora está el pasaje de San Martín, no es pasaje, es... Bueno, ¿dónde están las descalzas reales? Pero que no sé cómo se llama, diré no sé qué de San Martín, no me sale ahora. La plaza de los Mostenses, como decía antes, San Ildefonso, San Juan, Santiago, Santana, en fin. Luego también los buenistas le atribuyen el hecho de que José Bonaparte empezó a
dentro de sus méritos, empezó a hacer enterramientos fuera de las iglesias. Esto es verdad en parte. Carlos III ya decretó que no se podían enterrar más difuntos debajo de las iglesias, sino que había que construir cementerios fuera de la ciudad. El primero realizado es el cementerio de la Florida, del cual os invito cuando queráis hacer una visita, porque guío visitas por el cementerio de la Florida. Y uno de los primeros proyectos que empezó a producirse, que empezó a realizarse, es el cementerio del norte, que está en el actual Conde del Valle Suchil. Estuvo. Desde allí los españoles recibieron a Napoleón a cañonazos. Sí, ya he oído. El Retiro fue fortificado. El Retiro era una de las zonas más altas de Madrid, desde la cual se dominaba. Fue fortificado y para que aquí pudieran refugiarse los franceses en caso de una nueva sublevación. En el centro, esta estrella es la fábrica de la China, que es la que luego fue bombardeada por Gil. También construyó un pasadizo que unía el Campo del Moro con la Casa de Campo. Los buenistas dicen que es que le gustaba ir a visitar la casa de Vargas, que estaba al otro lado de la orilla. A mí, que sea un túnel que le conecta su palacio con el río y con la Casa de Campo, carretera de Extremadura, me parece que son vías de escape. Bueno, no quiero... el caso es que el hambre, como dejó en Madrid un 10% de muertos de la población, unos 25.000 muertos entre los años 11 y 12. Y no solo la muerte, sino la enfermedad. La falta de alimentos hacía consumir cereales que fueran de fácil cultivo. Uno de ellos es la almorta, que es muy popular en Extremadura y en La Mancha. Pero la almorta consumida en gran medida tiene un peligro, y es que contiene una toxina, y esa toxina produce el latirismo. Esta señora que veis ahí tumbada no es que esté en un picnic, sino que es que no se puede desplazar porque el latirismo paraliza las extremidades y empieza por las inferiores. El grabado de Goya, que habéis identificado como de Goya, se llama por la almorta. Es esto que en esta puede ser un picnic, en este otro grabado se ve más claramente que la mujer esta tiene que ser llevada por otros. Los hospitales se mantenían para franceses y gente noble, políticos y tal. Los madrileños iban a morir a sus casas, o sea, enfermaban y se iban a sus casas. Los niños no podían ser alimentados, entonces se llevaban a la inclusa. La condesa duquesa de Benavente fue una amiga de Noelia, es una de las que protegió como la sociedad matritense, Sociedad Económica Matritense. Miembros que de ella fueron y se ocuparon de intentar mantener las inclusas en funcionamiento. Finalmente llegó un momento en que la beneficencia no se podía ocupar más. Llegó la batalla de Arapiles y José Bonaparte volvió a huir de España, fue a Vitoria, pero en Vitoria estaba Wellington y ahí volvió a darle para el pelo. Hay una novela de Benito Pérez Galdós que habla del equipaje de Napoleón, del equipaje de Bonaparte, que comenta todo lo que se llevaba de España. En un principio, según la historiografía buenista, es que quería crear un museo josefino. Claro, o sea, arrancaba cosas de las iglesias y colecciones particulares para hacer un museo josefino. Pero viendo lo que llevaba en este equipaje, debía querer hacerlo en París, porque en España no, que es lo que se atribuye. Aquí veis obras de Tiziano, de Velázquez, y bueno, en distintos envíos se ha comprobado que se llevó otras cosas, como joyas que luego se han hecho muy famosas por la literatura, como la peregrina, esa perla en forma de pera, el estanque verde, una esmeralda, sí, una esmeralda de gran tamaño, que podéis observarlo en los cuadros de Velázquez. Todos los reyes adornan con ellas su pecho, su sombrero, en distintos sitios. Bueno, pues estos terminaron en manos de José Bonaparte y gracias a eso, pues este hombre pues pudo sobrevivir en Estados Unidos en una pequeña casita que se llamaba Point Bresil, en Bordertown, Nueva Jersey, donde se rodeó de
de toda la gente poderosa, sobre todo políticos, banqueros, en fin, gente con la que todos tratamos, y vivió muy bien, estuvo muy bien ahí hasta que los ingleses le permitieron marcharse a Florencia, donde fue enterrado con su mujer. En estos años pues se dedicó a hacer obras de beneficencia, se ve que le sobraba, y a traer a franceses que seguían siendo perseguidos por los ingleses, siempre vía masonería. Y bueno, pues el rey depuesto, repuesto. Y tras el Tratado de Valencé, Napoleón vio a bien vengarse de lo que en España le había pasado y nos devolvió a Fernando VII. Fernando VII es liberado por Napoleón. En cuanto llega a España, es recibido por 69 diputados de tendencia absolutista que le invitan, en base a un llamado Manifiesto de los Persas, a volver a restaurar el absolutismo y a volver al antiguo régimen, aboliendo la Constitución y toda la legislación procedente de las Cortes de Cádiz. Y finalmente, un recuerdo a Napoleón, que desde la isla de Elba recordaba las palabras que le había dicho su hermano: de vuestra gloria acabará en España. A lo que él dijo: mi campaña española fracasó porque mi hermano José estuvo siempre de parte de mis enemigos, no por traición, sino por debilidad. Y bueno, como estamos haciendo campaña, el momento comercial llega y próximamente en sus librerías.